En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 13 al 15. Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15. Y aquí vamos a ver que luego que Pablo habla de la gracia, de la salvación aparte de la ley, que la salvación no es por lo que nosotros podamos hacer, cómo nos comportemos, por los rituales que podamos hacer, ni por la circuncisión, sino que la salvación es solamente en Cristo solamente, por medio de la fe en Cristo solamente. Pero aquí Pablo entonces va a dejar claro que esa salvación adquirida por el Señor Jesucristo, esa salvación dada a nosotros por gracia, no es una salvación en la cual nosotros tengamos luz verde para pecar, para hacer lo que queramos hacer. Sino es una libertad que está aún bajo las reglas de la palabra de nuestro Dios. No sé si quizás los padres que han criado y sus hijos han llegado quizás a los 18, 19 años y son adultos, pero aún viven bajo su techo. Quizás durante su crianza decíamos, no, cuando llegue a los 18 años entonces lo vas a hacer. Y había una problemática y quería un permiso para ir a algún lado a hacer alguna cosa. Y como padre decíamos, no, cuando cumplas 18 años, 19, vas a poder hacerlo. Y quizás dimos ese mensaje de una libertad y ellos esperaban esta libertad con ansia, tener esa edad para poder entonces hacer lo que querían. Y llegó la edad en ellos y ellos dijeron, libertad, voy a hacer lo que yo quiera hacer ahora en mi vida. Y los padres le dicen, no, espera, tranquilo. Aún estás bajo mi techo, aún estás bajo mi autoridad, aún estás bajo mis reglas. Y quizás eso es lo que Pablo quiere decir. Tenemos libertad en Cristo. Tenemos una libertad donde esta libertad nos da gozo, nos da regocijo y una libertad preciosa porque podemos contemplar el trabajo de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero esa libertad no es una luz verde para hacer lo que queramos hacer aquí en el mundo. Dios nos dice, detente, aún está la ley moral. Aún tengo la ley, aún mi palabra no solamente expresa cómo ustedes pueden ser salvos, no expresa el plan de redención, sino que la palabra también presenta lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo nos va a expresar en esta mañana, así que nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pueden tomar asiento. Así que en esta mañana vamos a ver por estos versos que la libertad en Cristo es regulada por las Escrituras. Vamos a ver que la libertad en Cristo es regulada por las Escrituras. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto es el verso 13. La libertad no es ocasión para el pecado. El verso 13, la libertad no es ocasión para el pecado. El segundo punto se encuentra en el verso 14. La libertad es regulada por las Escrituras. El verso 14, la libertad es regulada por las Escrituras. Y el tercer punto se encuentra en el verso 15. La libertad es para vivir en armonía. El tercer punto, verso 15, la libertad es para vivir en armonía. Así que vamos para el primer punto. La libertad no es ocasión para el pecado, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, en todo momento hemos visto que Pablo está hablando de la salvación por la fe solamente en Cristo solamente.
Y en el verso 5, en el capítulo 5, perdón, entonces Pablo afirma más claramente que hemos sido liberados por Cristo. Hemos recibido la libertad en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. No por nada que usted pueda hacer. Nosotros no podemos hacer nada en la cual podemos ganar la salvación o podemos alcanzar el favor de Dios. Así que en todos estos momentos Pablo está argumentando de que ya que la salvación no es y nunca ha sido por la ley, sino que la salvación siempre ha sido por gracia. Desde el principio en la cual Dios expresó su plan de salvación. Así que la salvación no es por la ley, la salvación no es por la circuncisión, la salvación inclusive no es por la ley mosaica. La salvación no se encuentra en absolutamente ningún lado. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, solamente. Así que al Pablo presentar esta libertad en el Evangelio, esta libertad que hemos recibido, de que la circuncisión no sirve para nada, de que ya no estamos encerrados al yugo de la ley, sino que somos libres, que somos absolutamente libres en Cristo Jesús. Ahora Él nos quiere informar que la ley también nos regula. Y quizás crea un poco de conflicto y entonces podamos pensar, espera, en todo momento en el libro nos está diciendo que por la ley no somos salvos. Pero ahora me está diciendo que la ley nos regula. En todo momento Pablo estaba diciendo que aquel que afirma que puede ser salvo por la ley es maldito, como vimos en Gálatas 3:10. De que todo aquel que dice yo por mi propia fuerza, siguiendo la ley, siguiendo los rudimentos de la ley, siguiendo la circuncisión, la ceremonia, puedo ser salvo, Pablo le dice, tú eres maldito. Si tú puedes ser salvo por la ley, tú eres maldito. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser observada completamente. La ley tiene que ser observada perpetuamente. Y la ley de Dios requiere acción, si es que puede ser salvo por las obras. Y hermanos, como he dicho ya en otras predicaciones, nadie puede seguir la ley de Dios perfectamente. Nadie puede seguir la ley de Dios perpetuamente. Y nadie en una condición pecadora como está el ser humano, como es todo hombre y toda mujer que nace, puede tener la acción voluntaria, una acción pura y perfecta de empujarse a seguir la ley de Dios perfectamente. Nadie. Entonces vemos que Pablo en todo momento nos está diciendo esto y ahora nos dice, la libertad no es ocasión para caer, la libertad no es ocasión para pecar. Pero lo que Pablo está diciendo es, en la salvación no se encuentra por lo que usted puede hacer. La salvación no se encuentra en la ley. Pero eso no quiere decir entonces que como la salvación no se encuentra en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, eso no quiere decir entonces que la ley es cancelada. La ley es viva. La ley continúa, Dios continúa requiriendo que el ser humano cumpla su ley. Es por la ley que sabemos que somos pecadores. Inclusive es por la ley que podemos llamar a otros a creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley presenta al ser humano natural como pecador. Y con toda certeza, porque Dios lo ha revelado, podemos señalar algunas acciones como pecaminosas. Y decirle a esa persona, por tu pecado, fuiste destituido de la gloria de Dios. Por tu pecado, eres enemigo de Dios. Por tu pecado te espera la muerte eterna. Eso lo sabemos por la ley. Porque el pecado tiene consecuencia. Pero también por la ley podemos ofrecer a aquel quien cumplió toda la ley perfectamente. Así que aunque la salvación no se encuentra por la ley no es cancelada. Ahora, Pablo dice que a libertad fuimos llamados, pero no para pecar. No para pecar. No confundamos la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje, como muchos dicen. No confundan la libertad que tenemos en Cristo como personas que ya hemos recibido la gracia, personas que estamos seguros en Cristo Jesús y podemos pecar y podemos salir y hacer lo que es contrario a los mandatos de Dios.
Hermano, esto es lo que nos señalan aquellos que hablan no bueno de nosotros cuando dicen esa iglesia es salvo, siempre es salvo. Entonces dicen, esa iglesia salvo, siempre es salvo. Pues lo que quiere decir es que entonces pueden hacer lo que quieran hacer y como quiera son salvos. Hermano, esto es obviamente una mentira como nosotros conocemos. Porque todo aquel que realmente y genuinamente ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, sabemos que cuando rompemos la ley de Dios, no es un sentimiento bueno. No es algo que nosotros nos regocijemos y nos alegremos porque hemos roto la ley de Dios. Al contrario, todo aquel que ha encontrado o que Dios le ha dado la libertad en Cristo Jesús, esa persona se siente triste, decepcionado de sí mismo, sucio cuando peca. Porque el Espíritu Santo mora dentro de esa persona. Hermanos, la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús es una libertad que nos permite escuchar la ley de Dios. Ezequiel, cuando habla del corazón de carne, de que Dios saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿qué es lo que él dice luego que da esta ilustración de sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne? Él dice, y haré que caminen en mis estatutos. La libertad en Cristo Jesús es una libertad de escuchar la ley de Dios, de amar la palabra de Dios, de querer seguir lo más fielmente a lo que Dios nos pide. Esa es la libertad en Cristo Jesús. El mundo dice eso es esclavitud, pero eso es libertad. El poder escuchar la palabra de Dios, el tener sed por la palabra de Dios, el querer obedecer la palabra de Dios, eso es libertad. Antes estábamos en esclavitud, en el pecado, ahora estamos en libertad. Nosotros queremos escuchar la ley de Dios, navegar en la ley de Dios, entender la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. ¿Ustedes saben qué es esclavitud? Esclavitud es es no querer escuchar la ley de Dios, ser indiferente a la palabra de Dios. Esclavitud es no desear escuchar la palabra de Dios. Esclavitud es no importar si usted sigue o no sigue la voluntad de Dios. Eso es esclavitud. Pero nosotros hemos sido llamados a libertad. Y hermano, y si usted tiene a Cristo Jesús, si usted tiene a Cristo Jesús, es imposible que usted pueda pensar que tiene luz verde para pecar. Es imposible. Porque el Espíritu Santo vive dentro de ustedes. Porque el Espíritu es el que nos lleva a querer a ser santo como Dios es santo. El Espíritu es quien nos redarguye cuando nosotros entonces caemos en pecado. El Espíritu es el que nos da esa sed que usted siente insaciable de conocer más de Dios. Es el Espíritu Santo quien la da. Y es imposible que el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad que nos lleva constantemente a Cristo, que nos lleva a amar a Cristo, a meditar en Cristo, a vivir para Cristo, es imposible que el Espíritu Santo nos lleve a pensar que podemos pecar, que tenemos luz verde para pecar deliberadamente. Hermano, y no confundan, lo he dicho muchas veces, aún en nuestras vidas queda el remanente de pecado. Aún pecamos, aún somos tentados, aún tenemos deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tu relación con ese pecado es de hostilidad, es de guerra, es de enemistad. Por eso sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Pero aquel que está esclavo al pecado, ama el pecado, no le importa si peca, no le importa si es condenado, inclusive recluta a otras personas a pecar con él. Esa es la diferencia. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer sentir bien cuando pecamos. Nos lleva a Cristo. Y Cristo nos lleva a la ley de Dios, a lo que Dios requiere, porque amamos a Cristo y nos importa lo que Él pide de nosotros. Si alguno es creyente,
o quiere saber si es creyente. Esa persona quiere obedecer más a Dios. Esa persona quiere luchar y quiere matar las tentaciones en su vida. Esa persona se arrepiente cuando peca. Esa persona no se siente bien con su inclinación al pecado. Y esa persona vive y descansa en dependencia de Cristo Jesús. Si usted no lucha con el pecado, si usted es indiferente con sus caídas, si usted no confiesa sus pecados, si usted cree que no vive para Cristo y Cristo es su vida, entonces puede dudar de su fe. Porque ninguno que ha venido a Cristo Jesús vive feliz o continúa viviendo feliz con el pecado que queda en su vida. Así la libertad, tenemos una libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo de gozar la vida, de gozar la creación. Hermanos, tampoco el cristianismo es este círculo de amargura, en donde todo está mal, en donde todo es prohibido, en donde todo es un problema, en donde todo es una situación difícil. No, en ocasiones sí. El caminar cristiano no es fácil, pero tampoco es una amargura, al contrario, es una alegría porque hemos recibido a Cristo, meditamos en Cristo y tenemos libertad en Cristo. Podemos disfrutar de la creación, podemos disfrutar de música. Ahora, es el tipo de música. Podemos disfrutar de una buena copa de vino. El problema es cuántas copas de vino. Podemos disfrutar de baile y puedo bailar como esposa. Y mis hijos pueden bailar. Ahora, el problema es qué clase de baile es. Podemos tener fiestas y gozarnos. Ahora, ¿son estas fiestas todos los días, todas las noches? Hermano, podemos disfrutar de la vida. Las cosas en sí no son pecado, es la manera en la que lo utilizamos y la manera en que las practicamos. Pero Dios nos ha llamado no libertad al pecado, nos ha llamado a libertad sí de gozar de las buenas cosas que Él nos ha dado. Pero nunca sentirse bien con el extremo y el pecado. Vamos al punto 2.14. La libertad es regulada por las Escrituras. La libertad en Cristo no anula la ley de Dios. Pablo dice que toda la ley se presenta, que es presentada a nosotros de nada sirve para la salvación, pero sí sirve para saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Y fíjense que aunque Pablo no menciona claramente y dice que la ley de Dios es nuestra regla aún en la vida cristiana, pero él, en lo que él dice, en el vocabulario que él dice, él nos lleva a pensar en esto. Fíjense que al final del verso 3 él dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo nos está llevando a la ley de Dios, a la segunda parte de la ley de Dios, del mandamiento 6 al mandamiento 10, donde Dios nos presenta lo que Él requiere de nosotros con nuestro prójimo. Él dice: si nos servíos por amor unos a otros. Pablo dice: no es ocasión de pecar, pero aquí está la ley de Dios. Ámense unos a otros. De ninguna manera la ley nos salva, pero sí la ley nos presenta cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Cómo vivir una vida de obediencia por amor a Dios, como hablamos del sermón pasado. Hermano, y como vuelvo a decir, el Espíritu Santo es aquello que nos lleva a amar las Escrituras, a seguir las Escrituras. Pablo dice que la ley de Dios es buena y es santa. A eso nos lleva el Espíritu Santo, a afirmar que la ley de Dios es buena y es santa y a querer meditar día y noche en su ley. Las Escrituras nos regulan, las Escrituras nos dicen cómo vivir esa libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que la libertad en Cristo es guiada también por la ley de Dios. Y aquí vamos al verso, dice: sino servíos por amor unos a otros. Y voy a hablar más de esta aplicación en esta parte, pero
Aquí Pablo está mencionando, como dije antes, la ley de Dios. Aquí Pablo está diciendo, ¿cómo entonces ustedes pueden demostrar que aman a Dios amando a su hermano? ¿Cómo entonces ustedes pueden demostrar que han venido a la libertad en Cristo Jesús amando a su hermano en Cristo? Y aquí Pablo lo que nos quiere decir es que ¿cómo entonces nosotros vamos a amar a un Dios que no vemos sin demostrar que amamos a nuestro hermano que vemos? Este es el principio que enseña primera de Juan capítulo 4 verso del 20 al 21, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Cómo vamos a amar a un Dios que no vemos? ¿Cómo vamos a amarlo a él si no amamos a nuestro hermano que vemos? Este es el problema que Pablo está trayendo. El problema que Pablo está trayendo es que el legalismo ha dividido la iglesia. El requerimiento de las obras para la salvación ha dividido la iglesia. El requerimiento de la ceremonia y de las obras personales para la salvación ha dividido a la iglesia y se están matando unos a otros. Están hablando unos de otros. No se están amando unos a otros, al contrario, están murmurando uno en contra de otros. Esto es lo que causa el legalismo. El verso 14 dice: porque toda la ley en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, conectada con el final del verso 13. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es nuestro deber con la ley de Dios en cuanto a lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que Dios requiere en estos versos de nosotros? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, es así de simple. Así es que se demuestra el amor por Dios. Y algunos dirán: es que tú no conoces lo que Él me hizo. Tú no conoces cómo Él habló de mí. Tú no conoces cómo me trató, cómo me rechazó. Ámense unos a otros. Pero el problema principal de la iglesia en Gálatas, como dije, es que el legalismo ha dividido la iglesia. Unos han pensado: bueno, yo guardo la circuncisión, por lo tanto yo tengo que ser más santo que mi hermano. Y otro grupo dice: yo guardo las ceremonias, por lo tanto yo tengo que ser más santo que aquel que se sienta al lado mío. Y quizá otro decía: yo guardo la circuncisión y ceremonia, yo soy más santo que todos los que están sentados en esta congregación. Hermano, el legalismo divide. ¿De qué manera se aplica hoy día? Quizá usted piensa que por su manera de vivir o los rituales que usted hace, los pensamientos o los libros que usted lee, se siente más santo que su hermano. Quizás ciertas prácticas personales lo hacen llevar a usted a despreciar a su hermano. Y no está mal que usted lea libros y usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Al contrario, eso está muy bien. No está mal que usted quiera entender más las Escrituras y obedecer más las Escrituras y llevar a ciertas prácticas que usted ve en las Escrituras que lo llevan más a la santificación. Eso está muy bien. Toda la iglesia debe hacer eso. Toda la iglesia debe hacer eso. Pero el problema es cuando ciertos requerimientos los ponemos como una super práctica espiritual y entonces despreciamos al hermano que está al lado porque no está a nuestro nivel, porque no conoce como nosotros conocemos, porque no practica lo que nosotros practicamos, porque no habla lo que nosotros hablamos, porque no invierte el tiempo en lo que nosotros invertimos tiempo. El legalismo entonces continúa dividiendo a la iglesia a tal manera que en el verso entonces 15, aquí vamos a ver que la libertad
es para vivir en armonía. En el verso 15 Pablo plasma claramente lo que está pasando en la iglesia. Él dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está queriendo dar este video, esta ilustración de que la iglesia está como perros peleando. ¿Qué ilustración es Pablo llevándonos a entender que la iglesia está como estos perros que ferozmente se muerden y pelean y se pueden consumir unos a otros? Hermano, cuando yo tenía los perros y peleaban, eran pequeños, los schnauzer, Fide peleaba con Coco, Fide salía todo mordido con sangre, porque Coco se lo quería devorar, lo quería morder, le quería hacer daño. Esta es la ilustración que Pablo nos da. El legalismo produce división y la división produce enemistad, enojo, peleas, contienda, al punto de que unos quieren consumir a los otros. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con añadir a nuestra salvación la obra, porque esto es lo que ocurre cuando entonces se abandona a Cristo, como dice Pablo, que si alguno entonces tiene circuncisión y confía en la circuncisión, entonces en vano le es Cristo. Si nosotros ponemos la obra de los seres humanos para nuestra salvación, entonces estamos sacando a Cristo del panorama. Y Cristo es quien nos une. Cristo es quien imparte amor en la iglesia. Pero cuando creemos que por nuestra fuerza somos salvos o mantenemos nuestra salvación, ahí ocurre la división. ¿Por qué? Porque el legalismo lleva a pensar a las personas que pueden ser más santas que otras en cuanto a la salvación. Y Pablo dice, cuidado que no se consuman. Hermanos, mantengámonos en Cristo. Mantengámonos en Cristo, ofreciendo a Cristo, instruyendo en Cristo para que otros puedan crecer espiritualmente. Cuando unos están caídos en la tentación y el pecado, ofrezcamos a Cristo como la restauración. Cuando algunos están desolados, depresivos, ofrezcamos a Cristo como el único regocijo para la vida del ser humano. Mientras nos mantengamos en Cristo, quien nos dio la salvación, sin nosotros haber hecho nada, la iglesia va a continuar en unión. ¿Por qué? Porque mientras entendamos que es por gracia, que yo no he hecho nada para mi salvación, podemos comprender que todos estamos en el mismo barco. Personas inmerecedoras de la salvación. Personas que luchan diariamente con el pecado y que dependen de Cristo Jesús. Cuando miramos a Cristo, entonces podemos entender que yo soy pecador, como mi hermano también, pero hemos recibido gracia. Hemos recibido perdón. Hemos recibido reconciliación. Y estamos caminando de la mano, trabajando nuestra santificación. Hasta que Cristo regrese por su iglesia. Mientras mantengamos a Cristo como centro, la iglesia se mantendrá unida. La iglesia se mantendrá en amor. La iglesia se mantendrá en armonía. El legalismo lo que hace es crear grupos. Crea grupos que se hacen por cosas que tienen en común. Pero cuidado con estos grupos, porque al fin y al cabo pueden promover división. Nosotros somos un solo cuerpo, redimidos por una sola sangre, llamados a una sola iglesia. Mantengámonos unidos. Ese es el mensaje de Pablo. Hemos recibido libertad en Cristo. No tomen esta libertad para pecar, pero no tomen esta libertad para dividirse. En la división es pecado. Tenemos que ir a la ley de Dios. Por eso Pablo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque él señala la ley de Dios. No tenemos luz verde para pecar. Tenemos la libertad de seguir la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hermanos, mantengámonos, como dije, en Cristo Jesús. Hemos visto hasta ahora que la libertad no es ocasión para el pecado. Estamos libres en Cristo, pero no tenemos luz verde para pecar. Todo aquel que está en Cristo sabe que Dios le requiere obediencia y quiere obedecerle por una obediencia por amor. La libertad es regulada por las Escrituras. Hermanos, nosotros no vamos por la vida a ver qué es lo que Dios me dice, cómo escucho la voluntad de Dios, cómo veo la voluntad. No, la palabra de Dios nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Pablo aquí cita y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo cita la ley de Dios. Así que la ley de Dios es nuestra guía, es nuestro cerco, es la revelación de Dios. Es Dios diciéndonos a nosotros de esta manera: hijo mío, quiero que tú vivas. La ley de Dios regula nuestra libertad en Cristo, pero también la libertad en Cristo nos llama a vivir una vida en armonía como iglesia. Mantengamos a Cristo firme, mantengamos a Cristo en el medio, en nuestras vidas, tanto en la iglesia como en nuestro hogar, como en el trabajo, en diferentes sitios donde Dios lo ha llamado. Manténganse en firme en Cristo. Y hermanos, aquí vemos y podemos ver por Pablo que este joven que llega a la edad madura y cree que puede estar en libertad, hay un freno. Hay un freno. Cumpliste 18, cumpliste 19 años, pero aún vives bajo el techo de tus papás, estás bajo la ley de tus padres. Tienes una libertad que no tenías a los 13, que no tenías a los 10, que no tenías a los 8 años. Tienes una libertad a los 18 años que no tenías antes, pero aún estás regulada por la ley de tus padres. Y déjeme decirle que cuando salga de su casa, cuando se vaya de la autoridad de sus padres, aún su vida está bajo la autoridad de la palabra de Dios si son creyentes. Hermano, de esta misma manera tenemos libertad en Cristo Jesús. Él nos ha dado la libertad de gozar de la vida, de gozar de su palabra, de gozar de querer la santidad. Por esta libertad de todos nosotros, de todos los que hemos profesado creer en Cristo Jesús, esta libertad es regulada por la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Eso es libertad. Querer conocer la palabra de Dios es libertad. Querer vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios es libertad. Así que, hermanos, a libertad fuimos llamados. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es clara. Ayúdanos, Señor, como iglesia a vivir en armonía, a vivir gozoso en esa libertad que nos ha dado Cristo, sabiendo que no es una puerta abierta para el pecado, que no es una fuente de agua abierta para ser desobedientes, sino ayúdanos a comprender y a poder contemplar con hermosura la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Y que esa libertad nos lleva a querer obedecer la palabra de Dios. Que antes no nos interesaba, que antes no nos importaba, pero que ahora es nuestra lumbrera, nuestro caminar. Que ahora es dulce a nuestro paladar. Que ahora es necesaria en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra. Y como iglesia, Señor, ayúdanos a vivir en armonía, en unión unos con otros, en amor unos con otros. Ayúdanos a mantener firmemente a Cristo como el centro de la vida de la iglesia, de la vida de nuestro hogar y de cada vida de cada miembro aquí presente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.